Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a aprender a realizar consultas en SQL. Pues bien, para ello, como veis, estoy en MySQL Workbench, que es el IDE que he utilizado. Y bueno, simplemente pues vamos a crear un query, aquí lo tenemos. Y vamos, por ejemplo, a crear una consulta, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar la famosa base de datos Aquila. Y bien, en este caso vamos a aprender a utilizar select y from, ¿vale? Que son las sentencias más fáciles y las que son imprescindibles a la hora de aprendizaje de consulta, subconsulta, etc. Antes de nada, deciros que para realizar una consulta debemos de tener una base de datos creada con unas tablas correspondientes y posteriormente insertar una serie de datos, ¿vale? Todo este procedimiento debería haberse hecho anteriormente a nuestra consulta. Pues bien, para ello simplemente vamos a utilizar la sentencia select, ¿vale? ¿Para qué utilizamos select? Pues como la propia palabra lo dice, para seleccionar, ¿vale? En este caso podríamos seleccionar una serie de tablas, ¿vale? O una serie de campos dentro de nuestras tablas. Pues bien, la sentencia, ¿vale? Sería la siguiente, ¿vale? Vamos a poner select from y en este caso vamos a poner sakila.actor, ¿vale? Os lo voy a explicar, pondríamos punto y coma, ¿vale? Y esta sería nuestra sentencia, ¿vale? Y nos va a devolver la tabla entera de actor. Pues bien, como veis aquí he puesto un asterisco, el asterisco engloba todos los campos, ¿vale? Si especificamos un único campo, ¿vale? En vez de poner el asterisco, pues pondríamos el nombre de ese campo, ¿vale? Sería muy sencillo. En este caso vamos a coger y vamos a ejecutarlo. Y como bien sabéis, en MySQL Workbench simplemente deberíamos de coger y darle aquí, ¿vale? Una vez le damos, nos va a devolver la tabla, ¿vale? Aquí, pues bueno, MySQL no lo valida, ¿vale? Y simplemente le damos a clear. Y aquí tendríamos nuestra tabla, ¿vale? En este caso, ¿vale? Este sería la tabla llamada actor, ¿vale? Y dentro de la tabla actor hay una serie de campos que son el ID del actor, el nombre, los apellidos y la última actualización, ¿vale? Y dentro de estos campos pues hay una serie de registros insertados, ¿vale? Que lo habríamos nosotros insertado previamente. Pues bien, imaginémonos que en vez de querer todos los campos, ¿vale? De nuestra tabla, que vienen representados con, en este caso, el asterisco, queremos únicamente el ID del actor, ¿vale? Pues simplemente tendríamos que poner esto, ¿vale? El nombre de nuestro campo, que sería actor_id. Pues bien, ahora simplemente si ejecutamos, nos daría nuestro campo, ¿vale? Actor_id, ¿vale? Ahora bien, vamos a coger nuevamente, vamos a seleccionarlo todo. Y si, por ejemplo, queremos coger más de un campo, pues simplemente tendríamos que escribirlo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que nosotros quisiésemos obtener tanto el nombre como los apellidos, ¿vale? En este caso, pues únicamente tendríamos que poner el nombre de nuestro campo, que bien sería first_name y separado por coma, ¿vale? Pondríamos el siguiente campo, ¿vale? Y luego, pues, como he dicho anteriormente, ponemos from, ponemos el nombre de nuestra base de datos, punto, y el nombre de, en este caso, nuestra tabla. Voy a comentarlo, ¿vale? Para que quede bien claro. Por aquí. La sentencia, ¿vale? Para realizar obtener, ¿vale? Vamos a poner el enunciado, obtener tabla completa, ¿vale? Sería simplemente poner select más asterisco, si quieres, es igual a todos los campos o, vamos a comentarlo, o en este caso sería poner nombre de los campos que queremos obtener, ¿vale? Más from, más, en este caso vamos a poner nombre base de datos, punto, en este caso nombre de la tabla, ¿vale? Esta sería la secuencia, ¿vale? Sería select más, en este caso, si queremos obtener todos los campos de nuestra tabla, simplemente pondríamos el asterisco y nos daría todos los campos de nuestra tabla, es decir, la tabla completa. Si no, ¿vale? Si simplemente queremos obtener unos resultados más reducidos, pues tendríamos que poner en este caso el nombre de los campos que queremos obtener, ¿vale? Dividido o separado entre comas, ¿vale? En caso de que queramos más de uno o únicamente el nombre del campo que queramos sin ninguna coma, ¿vale? Posteriormente pondríamos el from, ¿vale? Y insertaríamos lo que viene siendo nuestra base de datos, el nombre, y a través de un punto, ¿vale? Lo unimos con el nombre de la tabla, ¿vale? De esta forma pues obtendríamos esto.
Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo. Imaginémonos que en este caso pues queremos las ciudades, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos nuestra tabla ciudades y simplemente, para misma secuencia, ¿vale? Pondríamos select, en este caso queremos tener todos los datos de nuestra tabla, from, nombre de nuestra base de datos, punto, y en este caso el nombre de nuestra tabla, que en este caso queríamos ciudad. Pues simplemente seleccionamos y aquí tendríamos todos los datos de nuestra ciudad, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente.